Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad, nuestro primer programa del año 2001. Hoy con un tema central que afecta la vida de miles de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Los afecta de día y sobre todo a veces no los deja dormir de noche. Hoy en La Ciudad de Todos el tema de los ruidos molestos en la ciudad, después de la presentación. Auspicia este programa Movicom con el respaldo de Bell South. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, ciudaddetodos@interlink.com.ar es nuestro email, www.fundacionciudad.org.ar es nuestra página web y el teléfono de la producción es 806-8294. Antes de ir diciendo el tema de los ruidos molestos en la ciudad, unos breves comentarios sobre algunas cosas que han pasado mientras no estuvimos en el aire, ¿no? Obviamente el tema es el de las inundaciones y se ha hablado mucho, hay mucha información estos días en los medios de prensa, pero quisiéramos llamar la atención sobre un tema. Uno de los motivos por los cuales la ciudad se inunda, aparte de que las obras que se prometen no se hacen, es porque la ciudad tiene dificultades de drenaje. ¿Y por qué es eso? Porque, claro, cada vez tiene menos espacios verdes, el agua no tiene dónde irse, no se escurre, y uno de los efectos de los espacios verdes es justamente drenar el agua en las zonas urbanas. Cuando nosotros decimos cuidemos el tema de los terrenos ferroviarios, que son como las últimas reservas verdes que tiene la ciudad, no los edifiquemos, destinémoslos a espacios verdes de uso irrestricto y público, no lo decimos solamente por una necesidad de renovación del aire que tiene la ciudad, sino también lo decimos por este tipo de cosas, porque si, por ejemplo, se edificaran los terrenos ferroviarios en Caballito, se edificaran los terrenos ferroviarios en Retiro, o sea, toda esa capacidad de escurrimiento que hay en esos barrios se perdería y habría autos flotando por Rivadavia, habría autos flotando por la avenida Alvear. Tenemos que tener en cuenta que los espacios verdes, aparte de mejorar el aire y darnos lugares de recreación, sirven para que el agua se vaya y la ciudad no se inunde. Un segundo punto es una serie de notas que ha aparecido estos días en el diario La Nación vinculadas con la preservación del patrimonio urbano de la Ciudad de Buenos Aires, un informe del ICOMOS que nos dice que el patrimonio de la ciudad está en peligro y habla de algunos casos como el Abasto, como la estación de tren de Retiro, como el tema también del Banco Español. El patrimonio de la ciudad está en peligro porque no cuidamos nuestro patrimonio histórico, porque no cuidamos nuestra identidad ciudadana. El señor presidente de la Nación ha reaccionado a este informe y dijo que es un poco exagerado. No es exagerado, todos los que tenemos un poco de edad hemos visto cómo la ciudad se va perdiendo y no se hace absolutamente nada. El presidente debería recordar que tiene en su escritorio la firma de la Declaración de Monumento Histórico Nacional, que es una atribución presidencial, una atribución del Poder Ejecutivo Nacional, para, por ejemplo, el Palacio de Hugo, para, por ejemplo, los terrenos de la residencia del embajador británico en Argentina, lugares irreproducibles de la ciudad que hoy están bajo peligro y que el presidente los podría salvar con una sola firma. No es exagerado. En realidad el patrimonio está en problemas y vamos a seguir con este asunto. Un tercer tema, antes de pasar al asunto del ruido, es el vinculado con la elección del ombudsman adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hasta cuando estaba el señor Cartañá, hace unos 2 o 3 años atrás, la ciudad tenía un ombudsman que se caracterizaba por no pertenecer a ningún partido político, no tenía que estar afiliado. Podríamos discutir el tema de si esa institución es buena o no, pero lo cierto que existe, está en la Constitución y tenemos que respetarla. Cuando se reforma la Constitución Nacional y se da lugar a la Constitución de la ciudad, se crea un ombudsman y 4 adjuntos.
y se hace lo que se llama el reparto por partidos. El FREPASO nominó a la ombudsman titular, a la señora Alicia Oliveira, y los partidos políticos que integran la legislatura nominaron a los ombudsman adjuntos. Así, el Partido Justicialista puso uno, la Unión Cívica Radical puso otra, Nueva Dirigencia puso un tercero y al FREPASO le correspondió otro. Y así quedaron cubiertas los cargos. Ahora ha renunciado el ombudsman que nominó el Partido Radical y se llamó a un concurso para que cualquier ciudadano se anote para cubrir esa vacante. Se presentaron 35 personas. De esas 35 personas la legislatura preseleccionó 6. Esas 6 fueron preseleccionadas porque tuvieron la suerte o algo así, o bueno, la suerte no, han tenido, digamos, algún tipo de relación para que un legislador le firmara su presentación. Con lo cual, las otras que se presentaron, que no tuvieron esa suerte de que un legislador le firmara su presentación, quedaron absolutamente descalificadas. Habían quedado 6 en juego para reemplazar ese cargo de ombudsman vacante. Lo que se dice en los pasillos, lo que la lógica de la política indica, es que de esos 6 va a ser elegido el Partido Radical. ¿Por qué? Porque la vacante la dejó el Partido Radical, con lo cual no importa si los otros 5 son mejores, tienen mejor aptitud para el cargo, tienen mejores antecedentes, son personas más capacitadas. No son radicales, así que no pueden ser ombudsman adjunto para la vacante que quedó en este momento. Esta manía de algún modo supeditar las necesidades de la gente, que necesita buenos funcionarios y honestos, a las necesidades partidarias, es una forma absoluta de corromper el sistema político. Andrea Ferradazo, los ruidos en la ciudad. ¿Qué tal, Javier? Los ruidos en la ciudad, quería comentar que la Fundación Ciudad ha trabajado mucho sobre el tema de ruido en Buenos Aires durante gran parte de los 2 últimos años. Hace aproximadamente un año atrás, el Gallup hizo para la Fundación Ciudad una encuesta entre ciudadanos de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y fíjate que el 88%, que no es despreciable, 88% de los ciudadanos, de los porteños, reconoce vivir en una ciudad con muchos ruidos o con bastantes ruidos. De manera que, ¿quiénes producen los ruidos en la ciudad? Los porteños. Hemos trabajado desde la Fundación con investigación, hemos creado espacios de deliberación para que entre ciudadanos, personas afectadas, funcionarios, expertos, pudiéramos juntos buscar caminos de solución. Hemos salido a los barrios a trabajar el tema a través de los EGP, barrio por barrio. Hemos hecho presentación de conclusiones de estos trabajos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y le hemos mostrado a los legisladores lo que la gente piensa. En fin, hemos puesto mucha energía. ¿Qué dice la gente? 3 cosas. Dice sanciones, educación, voluntad política. ¿Han identificado a los mayores generadores de ruido en la ciudad? Sin duda el tránsito, las fuentes móviles es lo que más preocupa a la gente, pero cuando hicimos el foro sobre aire, calidad de aire y ruido en la Ciudad de Buenos Aires hace un año atrás, la gente desesperadamente quería trabajar también sobre el problema de otros ruidos, lo que nosotros llamamos otros ruidos, todos aquellos ruidos que se fueron generando en Buenos Aires a través de los centros comerciales, los centros culturales, las motos, la sobreabundancia de vuelos en Aeroparque. La gente venía a trabajar sobre tránsito y venía desesperadamente a trabajar sobre otras fuentes de ruidos dispersas, difusas. Muchos de ellos están acá hoy y nos van a contar por qué no pueden dormir. Esas cosas que, digamos, nosotros cuestionamos o puntualizamos muy seguido, que es insertar centros comerciales de altísimo impacto ambiental en áreas residenciales, como por ejemplo puede ser el caso de Buenos Aires Design, que es un caso ya conocido en este programa, o la mutación que ha sufrido Las Cañitas, ¿no? En donde de un barrio residencial de casitas bajas, los restaurantes y todo ese movimiento que genera han hecho ruidos. ¿Esos son los otros ruidos? Esos son los otros ruidos. Bien. En el próximo bloque vamos a estar con vecinos de la Ciudad de Buenos Aires de distintos barrios que obviamente están aquí por un denominador común. Las más de las veces no pueden dormir. Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la ciudad de todos, hoy con el tema de los ruidos molestos en la ciudad.
y 806-8294, el teléfono de la producción. Andrea, te invito a oír la voz de la gente. Me parece muy bien. ¿Te parece? Bien. Hay un señor que se llama Pascual Bertone, que nos acompaña hoy en la Ciudad de Todos, que hace como 8 años que no puede dormir. ¿Por qué? Encantado, y Gracias, me parece muy importante este programa que puede llevar conciencia a la gente de este tema de ruido molesto, que es un factor de riesgo para la salud. ¿De qué barrio es usted? Yo soy de Palermo Viejo y en mi caso se cumplen las 3 condiciones de la encuesta que antes había mencionado. No hay sanciones, no hay conocimiento del tema y lo que es peor, no hay voluntad política de arreglarlo. ¿Puede describir su caso brevemente? Mi caso es muy concreto. Nosotros teníamos, junto con mi madre y mi hermana, vivimos en un predio desde hace 20 años y hace 9 años se levanta allí Confitería Gran Córdoba, que levanta, además de la confitería en planta baja, 2 salones de fiesta, primero y segundo piso, donde todos los viernes, sábado, domingo y feriados hay fiestas simultáneas normalmente, donde en total hay 350 personas que hacen casamiento, bar mitzvah, aniversarios, que empiezan a las 11 de la mañana y terminan a las 11 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Los ruidos son insoportables porque el grave defecto de construcción de estos edificios que no debían haber sido nunca permitidos es que apoyaron la medianera sobre la nuestra, a lo largo de 40 metros de medianera. Directamente el muro apoya sobre el nuestro, con lo cual es una caja de resonancia. El ruido se transmite por la pared, por el piso y por el techo, y no hay manera de cortar ese ruido. Muy bien, el ruido nosotros lo sentimos en nuestro living, en nuestro dormitorio, y lo hemos medido. ¿Su madre es una mujer mayor? ¿Su madre es una Mi mujer? madre tiene 80 años, mi padre falleció hace 4 años convaleciente de una larga enfermedad cardíaca, pero exacerbado por todos estos temas que no son solamente el ruido, sino toda la gestión de la denuncia. Nosotros ya estamos en juicio. El gobierno de la ciudad, a través de sucesivas administraciones, porque esto incluye la intendencia de Domínguez, Bower, de la Rúa, Olivera e Ibarra, ¿no? Yo empecé con las denuncias administrativas, lo primero que hace un ciudadano. Perfecto, pero globalmente, la respuesta del gobierno de la ciudad... El gobierno de la ciudad es absolutamente inoperante y es absolutamente inconducente a hacer una denuncia en la municipalidad. En mi caso la he hecho, sigo con el expediente, está ahora en procuración, pero he terminado en la justicia, ante la falta de respuesta. ¿Usted ha pensado en mudarse? Todavía no, pero me están forzando a mudarme, pero si lo hacen, piense que debería regalarle la propiedad, porque ¿quién me va a comprar mi propiedad? La de mi hermana y la de mi madre. Perfecto. Probablemente sea el vecino que está provocando eso. Muchísimas gracias. Constanza Ibáñez Padilla, Libertador y Callao, ruidos de tránsito. Bueno, sí, vivo en Callao, entre Posadas y Libertador, y es imposible dormir hasta las 11 y 12 de la noche, bocinazos. Después vienen en una velocidad los autos para tratar de pasar para el semáforo y frenan justo. Así que uno vive nervioso el día entero, amén de ambulancias, motitos. Nadie parece ponerle ninguna multa, nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Es cierto que en su edificio algunos están pensando en blindar los vidrios? Exactamente, no, ya hay varios con blindados, pero me parece que uno entonces no puede abrir la ventana, es como vivir en una jaula, encerrado. Así que ese no es el punto, tenemos que concientizarnos y enseñarle a la gente, no sé si con multas, con qué, pero enseñar que no se puede tocar la bocina, es una cuestión cultural. O sea, educación, Sí, para que la gente no abuse del uso de la bocina. Exactamente. Para que entendamos que tenemos que convivir. Eso. Muchísimas gracias. ¿El aeroparque también causa ruidos? Sí, le agradezco a la Fundación que inviten a gente que está de otro lado de la avenida General Paz o del Riachuelo. La ciudad no es solo el plano que está ahí rodeado de blancos, sino es la metrópoli. Ustedes ya lo saben. Nosotros siempre decimos que la ciudad real es la ciudad metropolitana. Exactamente. Nosotros hemos hecho una presentación a el OCRAVA, órgano de control de la red de aeropuertos de Buenos Aires, porque esto ya es una jurisdicción que supera al gobierno de la ciudad y a los municipios. No podemos ir al intendente y decirles los aviones superan la norma de ruido porque pasan por encima, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la sensación? Bueno, si estuviéramos reunidos
en una casa nuestra, hablando, tendríamos que dejar de hablar por 5 minutos hasta que termine de pasar el avión, pues el ruido es muy agudo durante un momento, ¿no? Ustedes están en la línea de aproximación norte, digamos, ¿nos pueden mostrar? Sí. Aquí en este plano, la pista del aeroparque es esta. Generalmente los aviones hacen la aproximación desde el noroeste y esta es la trayectoria, digamos, ¿no? La afectación del ruido es como desde por acá, por fuera del plano, hasta que el avión desciende en la pista. Como en esta zona, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay mucha población, probablemente los vecinos de ese sector no están tan afectados. Pero por la altura del avión y la forma en que se aproximan y las turbinas, cómo funcionan, los afectados somos los que estamos en esa otra trayectoria, calculo 50.000 personas. Pero, digamos, no es una cuestión de un número, probablemente es una cuestión de un derecho, ¿no? Le decía que nosotros hicimos una presentación en una audiencia pública y era uno de los argumentos, perdón, una de las cuestiones que se planteaban ahí para decidir si el aeroparque permanecía en ese sitio o se trasladaba como se... Ustedes están pensando que el aeroparque tiene que salir de ahí. Claro, pero no solo por esto, porque sería tal vez un argumento de interés exclusivo nuestro. Yo creo que ustedes van a hacer otro programa de aeroparque en el cual me gustaría participar, porque yo lo que alerto es que el aeroparque, si permanece y lo aumentan, destruye la relación de la ciudad con el río. La solución que están queriendo adoptar es hacer una isla de relleno en paralelo con esta pista, y en esto no se toman en cuenta argumentos como los que estoy diciendo, ¿no? Esta situación que nos plantea el arquitecto Guillermo Linares, que es vecino de Vicente López, aclarémoslo, se repite también en el Bajo Belgrano, ¿no? Por supuesto. Gracias, arquitecto. Y del partido de Vicente López nos vamos a Almagro, la señora Lidia Heller, el Mercado de las Flores. ¿Qué es lo que está pasando ahí con el ruido en la ciudad? Bueno, no sé desde qué punto de vista quiere que se lo relate, si desde el punto de vista de los políticos o desde el punto de vista del sufrimiento o desde qué punto de vista quiere que se lo relate. Lo que vive usted. Yo más que decir el Mercado de las Flores, que hay mucha gente que le causa mucho romanticismo el nombre del mercado, yo diría más bien el infierno en la tierra. Esa sería la denominación. ¿No? Describe la situación, ¿qué pasa por las noches? Bueno, por las noches, el tema es largo, no puedo, o sea, voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero bueno. Ellos tienen camiones de las dimensiones de un camión, yo no recuerdo ahora las toneladas, perdóneme, de las dimensiones de un camión de mudanza de los más grandes. Todos los camiones de ellos son así, de esas dimensiones. Y son más o menos aproximadamente, calculo que será entre una docena de camiones, 10, 12 camiones que llegan... empiezan a llegar a las 5 de la tarde, en plena calle Corrientes, a media cuadra de Corrientes. Eso ningún funcionario lo ve, no lo ha visto. ¿Y la actividad se extiende de carga y descarga hasta...? Entonces, los camiones los entran para descargar adentro del mercado, pero después están los furgones que cargan y descargan en la calle. El mercado lo abren, ¿sabe a qué hora abren el mercado? A las 10 de la noche. ¿Y lo cierran? Y lo cierran a la 1, que no es la 1 porque se extiende hasta las 2:30 porque siguen cargando y descargando los furgones. O sea, a las 10 de la noche se abre un mercado mayorista y minorista, que eso no tendría que ser. Cuando todo el barrio piensa en ir a dormir. Exactamente. Pero aparte, agréguele la llegada de camiones a las 5 de la tarde a la hora pico. ¿Las denuncias que hicieron ustedes tuvieron algún resultado? Parciales. Porque en realidad, si tengo que decir, se han logrado algunas cosas. Le menciono a uno muy importante que se logró. Ellos tenían como casi 20 altoparlantes, es lo que me ha dicho la fiscal. Entonces, a partir de las 5 o 6 de la tarde, empezaban los altoparlantes en un techo de chapa, porque no tienen infraestructura, es un mercado de la Edad Media. Un mercado de la Edad Media, que funciona como mayorista y como minorista, que eso no lo pueden hacer tampoco. Entonces retiraron los parlantes. Gracias
o sea, a un trabajo infructuoso con la fiscal, o sea, Un trabajo usted se puede imaginar, fructífero. bueno, y desgastante, en permanente, llamando a la fiscal al celular, porque previo, o sea, para retirarle los altoparlantes había que tener determinadas cantidades de denuncias, si no el juez no podía extender la orden para secuestrar. ¿Anoche qué se pasó? llegó a eso. ¿Anoche qué pasó? El 10 de marzo, que lo tengo señalado en el calendario con letras de oro, el 10 de marzo pasado el juez extendió la orden de secuestro de los altoparlantes. Con los bomberos y la policía se le bajaron los altoparlantes. Eso fue un triunfo de los vecinos. ¿Y anoche hay qué que pasó? reconocer. ¿Y anoche qué pasó? ¿Cómo? ¿Anoche qué pasó? ¿Cómo anoche? ¿Anoche? Ah, bueno, anoche sigue el horario de las 10 de la noche, con los escándalos, con los golpes, las cargas y descargas en la calle, porque además no es una empresa que controle al personal. Eso no es una empresa. Hasta ayer a la noche seguían sin dormir. Muchísimas gracias. Cayetano Ruggeri, vecino del barrio de Belgrano. Ahí el problema son los acondicionadores de un edificio, ¿no? Sí, unos acondicionadores de tipo industrial que tienen unos propietarios no menesterosos. Perdón, si hay una cámara pudiera, tenemos acá unas fotos, ¿no?, que muestran los acondicionadores, el impacto, el tamaño. Yo creo que son absolutamente ilegales, disparatados. Hace 8 años que peleamos, pero voy a decir algo. Después de todo lo que escuché, si hoy hubiese venido un funcionario al que yo iba a tildar de incapaz, de insensible, de inhumano... No quiso venir, no sabemos si puede ser. No creo que vengan porque no van a dar la cara. Yo soy un privilegiado, porque en realidad lo mío al lado de todo esto es minúsculo, pero es una vergüenza. 8 años que me toman el pelo, porque, por ejemplo, cuando se fue... ¿Usted puede dormir? Bueno, logramos algo, como la gente entendió que eran tan ruidosos, tipo 10:30 los apagan. Pero es un concierto, porque lo prende uno, lo apaga otro, hacen lo que le da la gana. Pero es producto de la sociedad en que vivimos. Acá la gente tira la basura, no se preocupa por el prójimo. ¿Cuál fue la respuesta de los organismos municipales frente a este tema? ¿Le cuento el cuento de la buena pipa o no le digo nada? Y que soy un tonto. Por ejemplo, un arquitecto que lo voy a nombrar, se llama Marcos Bambali. Pero esta es una pequeña historia en miles. Me dijo hace poco, a nosotros de la Rúa nos dijo que si hay un radical que roba, le cortemos el brazo. Si es un peronista, la mano, pero al radical el brazo. Y yo no le tengo miedo a nada, voy a clausurar obras sanitarias. Bueno, voy a clausurar el mundo. La segunda vez que lo fui a ver, se estaba haciendo masajear por una empleada, no me atendió. Se ve que porque necesitaba vigor para clausurar, pero para esto me dijeron, por ejemplo, que cuando se fue de la Rúa, habían firmado todos, pero como cambiaba la denominación, volvía, y después cuando vino Olivera, porque como ya había otro jefe de gobierno, había que volver a rehacer el expediente, y después cuando vino este señor que se preocupa porque el servicio meteorológico no hace avisarle a la gente que tiene que salir con paraguas, bueno, ya en realidad no sé qué decirle, pero que me toman por tonto se los juro. O sea, hoy a la noche los aparatos van a seguir haciendo ruido. No sé, algunos lo apagan, pero en realidad... Yo no tengo por qué vivir dentro de una licuadora, pago los impuestos, me porto bien, no tiro la basura a la calle, no tengo perro que ensucie nada. Y sin embargo me falta el respeto del gobierno, que no le importa absolutamente nada, porque ellos están para la politiquería, para el comité y para explicar la cuadratura del círculo. Pues ellos le quieren explicar lo que no tienen explicación. Y bueno, yo soy una víctima, pero dentro de todo lo que ustedes dijeron, les digo que soy una víctima menor. Gracias, señor Cayetano. Muy amable usted. Norma Urselay, nos vamos a Parque Lezama. Bueno, en el Parque Lezama no tenemos tantos ruidos nocturnos, afortunadamente, pero durante el día, más que ruido, yo diría que tenemos un bochinche intolerable. Actualmente se están realizando actos autorizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, recitales, o sea, del gobierno. Recitales. Sí, recitales. El último viernes 19 de enero tuvimos un festival de rock que duró desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. 8 horas continuadas escuchando rock es un poco insoportable. Parque Lezama no duerme.
Bueno, de noche es invadido a veces a la 1, a las 2, a las 4 de la mañana por las murgas que pululan y que son una expresión cultural muy aceptable, pero no tienen que descontrolarse, por las batucadas, por los grupos de candombe. Eso puede ser a las 4, a las 5 de la mañana, a cualquier hora, no con larga duración. ¿Puede ser resultado de las denuncias, las gestiones? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Los vecinos podemos decir que según promueve el gobierno de la ciudad, los parques son espacios públicos y por tanto pueden ser ocupados para realizar espectáculos o lo que sea. Pero encontramos que el descontrol de esos actos que se realizan invaden nuestros espacios privados. Entonces, ¿cómo debemos aceptar que en un espacio público se haga cualquier cosa? A nosotros no hemos tenido respuesta ninguna. Últimamente hicimos una presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente. Tuvieron 6 meses un expediente en la Dirección de Control Ambiental, y ni siquiera se molestaron a medir los decibeles de los ruidos, aunque los reclamos eran verdaderamente, tenían su razón de ser. Hace una semana que venimos llamando todos los días al señor director de Control Ambiental para que esté presente en el próximo bloque de la Ciudad de Todos. Hasta el momento no llegó. 6 meses tuvieron un expediente. Todo lo que hicieron es agregarlo con un expediente que tenemos hace 2 años en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, no para que suspendan los actos. Nosotros hemos estado muy orgullosos de los actos que se han hecho en el anfiteatro del Parque Lezama, creo que desde hace 20 años atrás. Pero ocurre que se hacen a todo sonido con unos aparatos de amplificación que cuando llegan nomás ya nos asustan. Es cierto que tienen problemas con el tránsito también. Tenemos problemas con el tránsito. Con el tránsito pesado, con los camiones. Con el tránsito de camiones con acoplado. Se movió tanto todo el barrio, incluso con vecinos muy conspicuos, que dictaron una ley, la ley 216, el 23 de agosto del 99, se publicó en el boletín 760, prohibiendo específicamente en las calles angostas, como la calle Brasil, que es en la que vivo yo, el paso de estos camiones. ¿Esa ley se cumple? Siguen pasando. ¿Esa ley se cumple? No siguen pasando como antes, pero siguen pasando y el control creo que lo tiene que ejercer la Policía Federal, pero no lo ejerce. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos, a Constanza. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Nosotros hemos ido más adelante, hemos llegado a la Cámara Civil, que nombró un perito, hizo las mediciones. Sí. El perito de la Cámara demostró con el informe que hay 65-70 decibeles cuando pasa música. Para que ustedes sepan, 65-70 decibeles equivale a una gaita escocesa. En su casa, cuando usted está desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, cuando hay música. Eso es todo. Yo quería agradecerles a Constanza Ibáñez Padilla, que es vecina de Barrio Norte, que nos habló del tema de los ruidos urbanos, al arquitecto Guillermo Linares, que no puede dormir por el aeroparque metropolitano y los aviones que le pasan por encima, a la señora Lidia Heller, con el tema del mercado de las flores, Pascual de Bertone, que tiene ese problema con el salón de fiestas al lado de su casa, Norma Urselay con el Parque Lezama y Cayetano Ruggeri con los acondicionadores de aire en Belgrano. Lo que de algún modo pretendimos demostrar en este bloque que hay muchos tipos de ruidos que están en todos los lugares de la ciudad, que algunos son generados por particulares, otros son generados por el gobierno, y que el gobierno en todos los casos no controla absolutamente nada. En el próximo bloque, Andrea, con los funcionarios. De acuerdo. Los espacios verdes son importantes para una mejor calidad de vida en la ciudad. Apoye la iniciativa popular para la creación de nuevos espacios verdes urbanos. Usted puede firmar en los lugares que aparecen a continuación. Fundación Ciudad, Galileo 2433, planta baja, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Monroe 2142, primero B, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Amigos del Lago de Palermo, mesa receptora de firmas todos los sábados a la mañana frente al golf, debajo de la palmera. Participación Ciudadana Independiente, Guido 2403, planta baja A, de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
Y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de la producción. Estuvimos con los vecinos, con vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tienen problemas de ruido, y hoy en este bloque vamos a estar con funcionarios o gente responsable que nos va, a seguir hablando de este tema. Habíamos invitado, o vinimos invitando durante una semana, al doctor Diego Martínez. Diego Martínez es el director de Control y Calidad Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y es el señor que tiene que preocuparse para que no haya ruidos molestos o evitarlos o sea, manejar las políticas de prevención en ese sentido. No lo pudimos encontrar hasta que a último momento nos hizo saber que no podía estar con nosotros o que probablemente no podría venir porque estaba muy ocupado con el tema del deceso de esas personas en el geriátrico por las inundaciones, ¿no? Entonces eso lo tenía muy ocupado. Lo que no llegó a explicarnos es qué tiene que ver la Dirección de Control Ambiental con el tema de la habilitación de geriátricos en la ciudad. El asunto que él dijo que por ese tema no podía y en este momento con nosotros no está. Y lo lamentamos porque es el responsable, es el funcionario que tiene a su cargo todo esto y hubiera sido absolutamente correcto que diera explicaciones a la gente que le paga el sueldo. Andrea Ferrarazo. Los ruidos desde dos puntos de vista, la salud y la ley. Y la ley. Doctor Santos Tieso, médico otorrinolaringólogo del Hospital Pirovano, gracias por venir. Diputado Miguel Doy, presidente de la Comisión de Ecología de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por estar con nosotros. Doctor Santos Tieso, estamos acá porque el ruido nos demuele. A ver, desde el punto de vista de la salud física y mental, ¿qué nos puede decir? Uno tiene que tomar conciencia en nuestros días que el ruido es la basura invisible de nuestra ciudad, pero por invisible no menos peligrosa. ¿Y por qué decimos esto? Porque está absolutamente comprobado de que el exceso de ruido es nocivo para la salud. ¿Cuáles son los efectos que produce el ruido? Y vamos a referirnos específicamente al oído. ¿De qué manera altera nuestro organismo? El exceso de ruido fundamentalmente ataca a las células que traducen el sonido en impulso bioeléctrico para que lo podamos escuchar con nuestro cerebro, ¿correcto? Entonces, esas células que están en la cóclea, que están en el oído, una vez que se destruyen, no se recuperan más. No existe medicina para esto. Doctor, y desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa con un ciudadano? Desde el punto de vista psicológico es absolutamente pernicioso. ¿Por qué? Porque no es solamente un trastorno que a nosotros nos va a traer un trastorno en que vamos a escuchar menos. Esa es una parte del problema. El ruido destruye de tal manera el oído que no solamente nos hace perder intensidad en lo que escuchamos, sino que altera la calidad de lo que escuchamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, aquellos que sufren lesiones por ruido, para decirlo, para que se entienda, escuchan como una radio que no se puede sintonizar. Escuchan distorsionado. Es decir, lo que afecta fundamentalmente es la comprensión del lenguaje. No solamente eso, sino que además de eso, el ruido exterior en forma intensa, o sea, y a lo largo del tiempo sobre nuestro organismo, enciende nuestros ruidos interiores, o sea, y ese no se puede apagar. A eso los médicos lo llamamos acúfeno, es decir, que una vez que se ha lesionado el oído, nosotros comenzamos a escuchar ruidos que no existen. Escuchamos mal, entendemos mal, escuchamos cosas que no existen.
Nosotros en nuestro último foro sobre aire y ruido tuvimos, no sé si te acordás, Javier, una paciente que estaba internada por trastornos psicológicos por temas de ruido en la ciudad de Buenos Aires. Pidió permiso para salir de su internación y para participar del foro con nosotros. Así que pero no. Hasta esos puntos algunos llegan. No es extraño. Esto es realmente así. Está absolutamente esto comprobado. Incide sobre las conductas, ¿no? Pero ¿qué le parece? Si usted no O sea, puede... ¿Por qué sobre agresiva. las conductas agresivas? Usted no puede, no puede compartir de alguna manera el ver, qué sé yo, un programa de televisión o escuchar la radio con la gente que tiene al lado. ¿Por qué? Porque el que escucha bien no tiene por qué ensordecerse con el volumen al cual uno está escuchando. Pero por otra parte, y esto es tremenda, a mí me parece tremendamente importante decirlo, es que reduce lo que nosotros llamamos el rango dinámico auditivo. ¿Eso qué significa? Que los sonidos que son de baja intensidad los dejamos de escuchar. Es decir, nos vamos a empezar a perder escuchar el canto de los pájaros, todas esas cosas maravillosas que mientras las tenemos no nos damos cuenta que las tenemos. Pero además de eso, una vez que se aumenta la intensidad, nos duele, nos molesta. Entonces, el que tenemos al lado no nos puede hablar porque si habla bajo no lo entiendo y si habla alto me molesta. Entonces no quiero tener a nadie al lado. El individuo que comienza a tener estos males por el ruido termina aislándose. Estos problemas de salud son cuantificables desde el punto de vista de la invalidez. O sea, ¿existe un inválido auditivo? Pero sí. La discapacidad auditiva como consecuencia, existen dos tipos de lesiones del oído. La lesión a las cuales nos estamos refiriendo todos aquí es la exposición durante mucho tiempo a niveles de ruido nocivo. Ese es la lesión, eso es lo que produce la lesión a lo largo del tiempo, pero existe el otro. Se puede cuantificar, si un señor le hace mucho ruido a otro y lo perjudica en su sistema auditivo, es cuantificable, es medible, científicamente comprobable y es demandable. Pero perfectamente comprobable como una industria ruidosa para sus obreros, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Tieso. Y tenemos al diputado Miguel Doy. Diputado Miguel Doy, ley de aire en Buenos Aires. No le escucho. Ley de aire en Buenos Aires. La ley de aire es un tema que integra la agenda de la Comisión de Ecología. ¿Hace cuántos años? Y está enviada por el gobierno, está desde aproximadamente hace un año. Ese fue el tiempo en que lo envió el gobierno. En el medio hubo temas que en la Comisión de Ecología, lamentablemente yo soy de la oposición, como fue la modificación de la ley de evaluación de impacto ambiental, que llevaron a que salieran otras leyes antes y no permitieron tratarla, pero es un tema que nos hemos puesto de acuerdo en que sea el primer tema en tratamiento ahora en las sesiones ordinarias. Con lo cual podría estarle diciendo, para fijarle una fecha, que me parece que es lo más importante en términos de asumir un compromiso, que yo creo que para fines de marzo podríamos estar teniendo una ley de aire. Lo que sucede es que, digamos, la ley no es mágica. Uno, digamos, a la sociedad no la cambia en base a leyes solamente, sino en base a actitudes. Y yo creo que esto es lo que, digamos, a mí por lo menos me extraña en cuanto a la actitud del gobierno. Y digo por esto. Con esto que está sucediendo de las inundaciones hemos entrado en una lógica casi yo diría perversa, que es que nadie es responsable de nada. El gobierno no va a indemnizar a los que sufrieron los problemas de inundación, por más que la inundación, más allá de ser un hecho natural, se produjera porque había obras que no estaban hechas. Eso es irresponsabilidad. Sin embargo, se maneja la idea de que no hay que indemnizar. ¿Cómo es esto de que no hay que indemnizar? ¿Cómo es esto de que el gobierno entonces puede hacer cualquier cosa y total después no tiene responsabilidad por lo que hace? Vamos camino a eso.
Y en los ruidos estamos en ese tema. Y me gustaría saber si con respecto a este proyecto de ley de aire que usted dice que quizás para marzo con suerte tengamos, ¿qué nos puede decir sobre el tema de ruido en particular? Hay un par de cláusulas transitorias, ¿a qué apunta esta ley? Simplemente para contarnos un poco. No, más que cláusulas transitorias. Lo que pasa es que, digamos, yo cuando le decía que esta ley no puede ser una solución mágica, porque al día de hoy todos los problemas que plantearon los vecinos en el bloque anterior se podrían resolver con la legislación vigente. No hace falta una nueva ley. ¿Y por qué no? No se resuelve por el siguiente motivo. Si nosotros tenemos para la contaminación, que entre otras cosas analiza el problema del ruido, destinado en total $500 000 pesos sobre un presupuesto de 3.300 millones de pesos, mientras que para la práctica del juego del golf podemos destinarle $1,5 millones de pesos, pero para estos temas tenemos esa exigua cantidad, obviamente nunca se va a poder lograr un efectivo control. ¿Cuántos son las personas que controlan en la ciudad de Buenos Aires el ruido? ¿Ustedes vieron muchas? No, porque no las hay. Dijeron que 5. Claro, el número que yo he dado en su momento es 4, no 5. A lo mejor hemos logrado un incremento. O sea, hay 4 señores para controlar el ruido en las 20.000 manzanas de la ciudad. Y en todos los temas que esto trae, porque aparte uno diría, ¿hay políticas coherentes? Porque, y en esto quiero decir, ¿cuál es la principal causal de ruido en la ciudad de Buenos Aires? El tránsito. Esto no hay ninguna duda, está demostrado en el análisis, en los programas y los estudios que han demostrado es esto. ¿Cuál debería ser la política en hacer? Tratar de disminuir el tránsito. ¿Cómo podríamos disminuir el tránsito? Por ejemplo, no convocando el tránsito hacia el centro y entonces, por ejemplo, no construyendo más estacionamientos subterráneos para que los coches vengan y hagan más. ¿Qué es lo que hace el gobierno? 15 estacionamientos nuevos y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Políticas totalmente incoherentes. La ley va a poder solucionar ciertos aspectos, pero fundamentalmente es una responsabilidad de los gobernantes. Y los gobernantes no... Esos estacionamientos nuevos debajo de las plazas anulan su capacidad de drenaje también, ¿no? También, obviamente, esto va a tener incidencia sobre el problema de la inundación. Y la evaluación de los impactos de los proyectos nuevos que se vienen. Pero perdón. Con respecto a lo que estaba diciendo usted, el enemigo es la intensidad, no importa si el sonido que se escuche es maravilloso, o sea, una excelente sinfonía, la 9ª sinfonía de Beethoven, escuchada a 120 decibeles, destroza el oído como el caño de escape de una moto a la misma intensidad. O sea que el problema es un problema cultural. Somos adictos al ruido, somos adictos a la intensidad. Y, o sea, no se resuelve tampoco simplemente disminuyendo el nivel de ruido, porque si yo disminuyo el nivel de ruido en la ciudad, pero veo pasar a un chico con Walkman en sus oídos, escuchando a 100 decibeles... Lo que quiero decir es, uno podría pensar que aparte de la ley, obviamente las emisiones de ruido en la ciudad van a bajar. Y lo que puedo decirle lamentablemente a los porteños es que en este año que viene, en el 2001, los camiones van a seguir circulando por la ciudad de Buenos Aires, porque mi proyecto de que no hubiera camiones en la ciudad de Buenos Aires y hubiera una estación de transferencia de carga no ha sido aprobado en su momento y sigue sin poderse tratar, porque los estacionamientos subterráneos se van a seguir construyendo para convocar más autos, porque el control técnico vehicular no se va a hacer, que sería una cuestión de tratar de medir, y porque finalmente no va a haber ningún sistema, porque hasta los concesionarios privados, fíjense, que trabajan en temas del Estado, que son 2. Subte, que ha recibido actualmente una sanción por una usuaria del subterráneo que estaba cansada de los niveles de ruido que había donde estaba. Y segundo, no hemos escuchado todos compactar la basura viviendo en cualquier piso a las 10, 11, 12 de la noche. Y esto debería controlar el gobierno nacional. Entonces lo que digo es, más allá de lo privado, que estos son pautas de conducta culturales que deben manejarse, en lo público, en el año 2001, lamentablemente no va a haber un solo cambio que haga que Buenos Aires deje de ser una de las 10 ciudades más ruidosas del mundo como es actualmente. Gracias, diputado, gracias, doctor. Me decían recién que el señor doctor Diego Martínez, director de Control y Calidad Ambiental, bueno, que obviamente ustedes han visto que no ha venido, estaba, como lo nombraron hace poco, estaba tomando un poco control de su nueva dependencia y tratando de ver cómo están las cosas y todo eso, ¿no? Yo pienso, es como una reflexión, que si lo nombran no es para que
a un funcionario no es para que aprenda ejerciendo, si lo nombra es porque el señor tiene que saber, porque encima que le tenemos que pagar el sueldo, le tenemos que pagar la beca. No, si usted nombra un funcionario, que el señor sepa y que se ponga en funciones al primer día y que no diga, como también creo que ha dicho la directora nueva de Espacios Verdes, necesito unos meses para ponerme a tono para ver cómo están las cosas. Si no cree que lo puede hacer, que no acepte el cargo. En el próximo bloque estamos con el señor Brailovsky, ombudsman adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, y las conclusiones sobre los ruidos molestos en la ciudad. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de la producción, y le hemos pedido al defensor adjunto para temas de medio ambiente y planeamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires, licenciado Antonio Elio Brailovsky, que vea este programa en el piso y nos dé su opinión. Lo primero que uno ve es una absoluta negligencia por parte de las autoridades de la ciudad, es decir, permanentemente hay denuncias de vecinos por ruidos y los expedientes se acumulan y de hecho no pasa nada. Los mecanismos por los que no pasa nada son varios. Lo habitual es que se llame al inspector y que el inspector avise al productor de ruidos, oiga, baje la máquina un ratito o baje el equipo de sonido. El que produce el ruido generalmente sabe en qué momento se va a producir la medición. Alguien le avisa, entonces en el momento en que se produce la medición, los niveles de decibeles son como razonables, la gente se enoja, etc. Hay también algún aspecto de corrupción en la normativa, o sea, la normativa que se utiliza es una norma IRAM que está pensada para proteger al que produce el ruido, no al que lo sufre. Doy dos ejemplos. Si se mide el ruido en una casa, el que viene a medirlo tiene que cerrar la ventana y medir el ruido del lado de adentro con la ventana cerrada. No medir el ruido en el sitio en que se lo produce, sino en el sitio en que se lo recibe, cerrando la ventana obviamente para que haya menos ruido. Esa es una cosa. La otra es, la misma norma IRAM considera ruidos aquellos que se mantienen en el tiempo. Es decir, una empresa que produzca todos los días un ruido equivalente al de la voladura de la AMIA no estaría produciendo ruido. Curiosamente, el Código de Contravención dice que es ruido molesto todo aquel que sea insistente, persistente, o sea, dice todo lo contrario. Pero la norma que se usa es la norma IRAM. Con lo cual, justamente, se objetan en las mediciones de ruidos en el subte, se objeta que la gente mida los picos de decibeles. Justamente los picos de decibeles son los que más daño hacen, pero son los que quedan afuera de la norma porque se toman los promedios. En los promedios se protege... Futuro, ¿cómo es el futuro? Depende del nivel de reclamo. Del nivel de queja de la población, del nivel de insistencia con que la gente reclame. ¿Cuál es el teléfono de tu oficina? 4338-4900 mi oficina, 4957-3465 mi casa. Gracias, Antonio Elio Brailovsky, defensor del pueblo. Andrea. Si vos mirás las planillas que nos dio el ISEF respecto de los niveles de ruidos medidos en decibeles, desde agosto del 93 a agosto del 99 suben en las esquinas más ruidosas de Buenos Aires sistemáticamente y para estos últimos 6 años entre 8 y 13 decibeles. Es una escala logarítmica, cosa que el efecto del ruido se expande, se duplica cada vez que subís 3 decibeles, de manera que, volviendo a lo que la gente pedía a la Fundación Ciudad cuando trabajábamos en conjunto, volvían a pedir educación porque la gente es consciente que es parte del problema. Yo me pregunto si digamos, el aumento de ruido así en las calles, en esa forma tan creciente, tiene que ver con la agresividad de la gente en la calle. O sea, es como, yo pienso que todo esto genera hasta una especie de mal clima social, porque nadie puede estar tranquilo. Y bueno, yo creo que la calidad de vida debe tener incidencia incluso hasta sobre las conductas delictivas. Algunas buenas noticias con el tema hay. Ustedes saben que hubo un fallo de un juez en lo contencioso administrativo de la ciudad, el doctor Cataldo, que le impuso una especie de sanción a
la línea D y C de subterráneos por el ruido que causan dentro de su recorrido, ¿no? También uno podría destacar, aparte de la tarea que sabemos que hace el doctor Bailowski, que eso decimos acá, está delante nuestro, ¿no? Un poco auxiliando a los vecinos en estas situaciones de ruidos molestos o daños ambientales, podemos destacar también a la Fiscalía número 5 del fiscal Tudante, que con muy poco personal y muchísima voluntad hace un trabajo bastante eficiente, y así se está viendo en el tema del Buenos Aires Design. Es cierto, y coincido con Antonio, que esto se va a solucionar si se presiona a los funcionarios a que cumplan con su deber en vez de buscar excusas para no cumplirlo. En el próximo programa de La Ciudad de Todos vamos a hablar del tema de los rellenos costeros, del tema del aeroparque, de esta nueva agresión ecológica o ambiental que se cierne sobre la ciudad de Buenos Aires. Y antes de irme, quisiéramos comentarle algo que oímos el otro día antes de las inundaciones y que es tan increíble en sí mismo que uno no lo puede creer, ¿no? Se juntaban unos señores vinculados al actual jefe de gobierno a testear a algunas personas importantes con motivo de lo que deben llamar Ibarra 2003. Entonces usted dice, bueno, el señor Ibarra está pensando en su reelección. Y usted puede pensar que no hay ningún motivo para que sea reelecto hasta el momento. No, el señor Ibarra está pensando en algo más que su reelección, que es mudarse a la Casa Rosada. Ya hemos tenido una mala experiencia. El señor de la Rúa llegó al Palacio Municipal con ganas de ir a la Casa Rosada, ¿sí? Y así dejó esta ciudad. Porque la realidad es que la dejó tan mal que ahora, por ejemplo, se inunda. ¿Por qué? Porque estaba pensando en otra cosa. Entonces la gobernó mal, y es cierto que dejó la caja en orden por la sencilla razón de que no gastó la plata que tenía que gastar. Si vos no gastás la plata que te dan en el presupuesto, subejecutás el presupuesto, obviamente tenés la caja en orden, pero no pones ni asfaltos, no haces desagües, por eso dejó la caja en orden, ¿sí? Bien. El señor Ibarra está siguiendo el mismo camino, pensando en la Casa Rosada y no está pensando en la ciudad. Yo creo que tendríamos que aprender de experiencias pasadas, ¿no? Quien se ocupe de la ciudad debe ocuparse de la ciudad, quien se ocupa de la nación tiene que ocuparse de la nación. Yo a veces me pregunto si algún día hubiera elecciones a sumo pontífice de la Iglesia Católica, a Papa, si muchos de los señores que hoy nos gobiernan no presentarían también una lista. Los esperamos el próximo domingo aquí en La Ciudad de Todos. Gracias.